Hola a todos, bienvenidos a esta introducción al tema de ecuaciones diferenciales de primer orden en variables separables. Entonces, una ecuación diferencial de primer orden tiene una primera derivada de la función y, en este caso, y aparecen funciones que dependen tanto de la variable independiente x como de la función y. En este caso se ha escrito convenientemente los términos que podrían acompañar las derivadas en términos de dos funciones. Esta es la función f y la función g. Está escrito aquí de manera conveniente, de tal manera que si reordenamos estas expresiones, entonces vamos a la función g que está dividiendo, pasa a multiplicar al diferencial de y el diferencial de x también que está dividiendo pasa a multiplicar al diferencial a la función f de xy. Y el signo menos es ya que si pasamos esta expresión al lado izquierdo va a quedar positiva y por lo tanto podemos escribir esa ecuación diferencial de esta manera, que es como comúnmente se encuentra en algunos textos: f de xy multiplicado por dx más g de xy por dy igual a 0. Hasta este momento tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Para saber, bueno, antes de eso tenemos que tener cuidado que estos diferenciales de x y de y propiamente hacen parte de la definición de derivada y no existen por sí solos, no son independientes, o sea, hacen parte de una sola expresión que es la derivada de la función y es pues en realidad es un límite, no es que sean independientes, pero por conveniencia en este caso los podemos ver como si fuera la derivada de y de x como si fuera un cociente entre los diferenciales de y de x. No es matemáticamente no es lo más correcto, pero en este caso se usa por conveniencia para tener una expresión que es más conveniente a la hora de resolver pues la ecuación diferencial. Entonces esta ecuación, bueno, hasta ahora no sabemos si es separable. Si realizamos un proceso algebraico y obtenemos una nueva expresión de tal manera que haya una función u de x multiplicado por dx más una función b de y, que es decir que depende de y, multiplicado por dy y esto igualado a 0, entonces ya la ecuación diferencial es separable. O sea, si mediante un proceso algebraico podemos pasar de esta ecuación diferencial acá que aparece acá a esta ecuación diferencial aquí al final, entonces la ecuación diferencial lineal de primer orden es separable. Entonces, una vez que logramos obtener esta expresión, podemos pasar a obtener la solución de esta ecuación. Entonces tenemos la ecuación diferencial separada, luego integramos cada uno de los términos de la ecuación. Aquí está la integral del primer término, la integral del segundo término, y la integral de 0 es una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0, entonces al integrar 0, entonces obtenemos la constante c, donde c es una constante arbitraria. Entonces de esta manera obtendríamos la solución general implícita de la ecuación diferencial de primer orden. Ya vamos a ver por qué implícita. Entonces, continuando, miremos un ejemplo. Entonces aquí tenemos esta ecuación diferencial. La derivada de y es igual a x cuadrado multiplicado por la función y. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos el proceso. Este término que está restando pasa al lado izquierdo a restar. Y el diferencial de x que está dividiendo pasa a multiplicar, de tal manera que nos queda de y menos x cuadrado y de x igual a 0. Entonces esta es la expresión de la ecuación diferencial separada, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo. Entonces luego, como aquí hay un y que está multiplicando al diferencial de x, entonces nos interesa separarlo de este término. Para ello dividimos todos los términos entre y, tal como lo observamos aquí en esta segunda expresión, y aquí y se va a simplificar. Luego de que simplificamos, entonces ya nos queda esta expresión, 1 sobre y de y menos x cuadrado de x igual a 0. Entonces esta es una expresión, ya es separada, es una ecuación diferencial lineal de variable separable, porque hemos logrado separar tanto la función como la variable independiente en términos separados. Entonces procedemos a integrar la integral del primer término, la integral del segundo término, y la integral de 0 es la constante. Integramos, la integral de 1 sobre y es logaritmo natural de y, la integral de x cuadrado es 1 tercio de x al cubo, y entonces esta sería la expresión. Porque inicialmente habíamos dicho que era implícita, vemos que aquí y está dentro de una función, entonces conviene
sacarla de esa expresión que aparece. Entonces, ¿qué hacemos? Esta función aquí que está restando pasaría a este lado a sumar, tal como lo vemos acá. Entonces la expresión pasa a sumar, nos queda el logaritmo natural de y igual a c más un tercio de x al cubo. Luego, para sacar la función de este logaritmo natural, lo que hacemos es elevar el exponente a esta función, tal como vemos aquí. Nos queda al logaritmo natural de y en el primer lado de la ecuación, y e a la c más un tercio de x al cubo. Esta parte la podemos separar como e a la c por e a la un tercio de x al cubo, y por esto, esta es la ley de potencias de exponentes, nos queda esta expresión. Aquí e a la logaritmo natural de y es la función y, e a la c la podemos llamar como una nueva constante k, y el último término lo dejamos tal cual está aquí. Entonces ya esta sería en realidad la solución. Aquí ya no está implícita, aquí ya está explícita la función y en términos de x. Entonces esta sería la ecuación del ejemplo, la solución del ejemplo 1 que hemos propuesto. Ahora vamos a ver un ejemplo 2. En este caso tenemos la derivada de la función y igual a x por la raíz de x cuadrado menos 1 sobre y. Entonces vemos, este y' es lo mismo que de y de x, es otra forma de escribir. Entonces lo escribimos de la manera usual, que es esta. Luego, ¿qué hacemos? El y que está dividiendo pasa a multiplicar al diferencial de y de x pasa a multiplicar a esta raíz multiplicada por la variable independiente x. Entonces nos queda esta expresión. Luego esto que está sumando pasaría acá a restar, nos quedaría de esta expresión, y aquí lo podemos reescribir de una manera más conveniente. Que hacemos? La raíz la escribimos como elevada a la 1 medio, o sea, x cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio, la parte que está de la raíz. Y acá hemos multiplicado y dividido por 2 para dejar esto aquí como 2x de x. ¿Por qué? Porque el diferencial de x cuadrado es precisamente 2x de x, y cuando tenemos aquí esta función y acá la derivada de la parte interna, entonces podemos integrar solo esta expresión normalmente como si fuera todo este x cuadrado menos 1 una sola variable. Entonces integrando nos queda esta expresión, donde ya se va este término, y acá nos queda x cuadrado menos 1 a la 3 medios multiplicado por 2 tercios. Esta es la integral de este término. Entonces aquí ya hemos realizado la integral. Aquí nos queda una solución implícita, porque ya está dentro de una función. Lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, este 2 que está en ambos términos como denominador, está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar acá. Se nos quedaría aquí un 2c, y entonces ese 2c lo vamos a nombrar, en vez de escribir este c mayúscula, el 2c lo vamos a llamar como una c minúscula, ¿sí? Porque este 2 pasó a multiplicar, quedaría 2c, pero acá escribimos, como es una constante, lo escribimos ahora una constante c minúscula, y aquí igual sigue la ecuación y implícita. Entonces vamos a realizar un proceso. Sí, aquí pues lo que les estaba diciendo, ahora realizamos un proceso para despejar la solución y. Entonces tenemos la solución implícita. ¿Qué hacemos? Este término que está restando pasa al otro lado a sumar. Ahora queremos despejar la y que está elevada al cuadrado, entonces para eso sacamos una raíz cuadrada y aquí nos va a quedar el valor absoluto. ¿Por qué? Porque tanto un valor positivo de y como un valor negativo de y elevado al cuadrado, el signo se va, entonces por eso le colocamos valor absoluto. Lo cual quiere decir que la solución y tiene dos soluciones, una positiva de la raíz y una negativa de la raíz. Otra forma de escribir esto es como sacamos aquí, le colocamos paréntesis y todo lo que está dentro de la raíz elevado a la 1 medio, que es lo mismo. Entonces, estas dos formas son dos formas de escribir la solución. Aquí ya está explícita la solución del ejemplo 2 que habíamos propuesto. Ahora vamos a ver un problema de aplicación. Entonces tenemos un cultivo de bacterias y estas bacterias, si tienen el alimento adecuado, pues se van a reproducir y van a ir creciendo. El problema dice que la velocidad de aumento de esa población es proporcional al número presente de microorganismos en cualquier instante. Entonces aquí lo que nos dice es que
se sabe que el número original se duplica en 2 horas. Nos preguntan cuál será el número de la población al cabo de 7 horas. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Lo primero es obtener la ecuación diferencial. Como nos dice que la velocidad de aumento de población, velocidad es de n de t, de n es la población, entonces la variación de la población con respecto al tiempo es proporcional a la población n. Entonces de n de t es igual a kn. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Inicialmente tenemos una población n sub 0 y dado esto, la población va a ir creciendo a esta tasa, proporcional a la población que hay en cada instante. Entonces, listo, tenemos la ecuación diferencial. Lo primero que debemos hacer es resolver esta ecuación diferencial. Es separable, entonces aquí realizamos un proceso algebraico. Esta ecuación diferencial la podemos escribir de esta manera, que es la forma usual. Luego resolvemos esta ecuación diferencial, nos queda el logaritmo natural de n menos k por t igual a c. K es la constante de proporcionalidad y aquí aparece otra constante que debemos resolver mediante las ecuaciones, mediante las condiciones iniciales del problema que nos dieron. Entonces finalmente aquí podemos obtener que la población en cada instante de tiempo tiene esta expresión, n es igual a c e a la kt. Ahora aplicamos la primera condición inicial que nos decía que n en el tiempo inicial era igual a n sub 0. Entonces ahora sí aquí, cuando vale 0, entonces nos queda e a la 0, c por e a la 0 y e a la 0 es 1, entonces nos queda que la población inicial es igual a c. Entonces en vez de aquí de escribir c, vamos a escribir n sub 0, porque nos dice que es la población inicial lo que vale c. Entonces nos quedaría así, n es igual a n sub 0 e a la kt. Ahora necesitamos averiguar cuánto vale k para poder obtener ya la solución particular. Entonces nos dice que al cabo de 2 horas la población se duplica, por eso aquí que al cabo de 2 horas, es decir, n de 2 tiene que ser igual a 2n sub 0, y entonces aquí donde está t debemos colocar el 2 como lo hemos colocado acá. Entonces nos queda que 2n sub 0 es igual a n sub 0 e a la 2kt, y de aquí despejamos el valor de k. Entonces para ello lo que hacemos es sacar el logaritmo natural, de aquí despejamos, nos queda que logaritmo natural de 2 es igual a 2k, entonces k es igual al logaritmo natural de 2 sobre 2, que es lo mismo que el logaritmo natural de la raíz de 2, y entonces ya aquí obtenemos que n es igual a n sub 0 e al logaritmo natural de la raíz de 2 multiplicado por el tiempo. Entonces esta ya es la solución particular para el problema específico que nos están dando de aplicación. Entonces ahora nos preguntan cuál es la población a las 7 horas. Entonces lo que hacemos es reemplazar en esta ecuación particular cuando t vale 7 horas. Entonces reemplazamos aquí, nos queda n sub 0 y al logaritmo natural de la raíz de 2 multiplicado por 7. Y esto es igual a 11.3 n sub 0. Por lo cual podemos responder que al cabo de 7 horas la población será aproximadamente 11.3 veces la población inicial. Y entonces para dejar más claro este problema, veamos aquí. Entonces esta es la función, hemos graficado la función particular que obtuvimos en función del tiempo. Así va creciendo la población. Aquí hemos colocado unas imágenes de las bacterias a medida que crecen y nos preguntaban aquí en el instante 7 horas cuánta era la población. Entonces en el instante 7 horas acá debe coincidir un número que nos dice que es igual a 11.3 n sub 0. Aquí en la intersección pues es n sub 0, y luego de que han pasado 7 horas, por acá tenemos que tener otra intersección que es igual a 11.3 n sub 0. Entonces esta es una manera de ver ese resultado que hemos obtenido. Bueno, eso es todo. Entonces las referencias que hemos utilizado son estas: ecuaciones diferenciales de Larousse, que esto está en el curso, planteado en el curso de ecuaciones diferenciales de la UNAD, y también el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, ejercicios y problemas resueltos, que también está en la biblioteca de la UNAD. Entonces con esto les agradezco su atención. Espero que haya sido de su ayuda.